Buenos días, espero se encuentren de la mejor manera. A continuación vamos a hablar un poquito sobre lo que es la filosofía del olimpismo, sobre Pierre de Coubertin y el olimpismo moderno. Quiero iniciar con la frase de Citius Altus Fortus, que es el eslogan de los Juegos Olímpicos modernos. Y bueno, iniciamos. ¿Qué es el olimpismo? Para el olimpismo, según la Carta Olímpica, nos dice que el olimpismo es una filosofía de vida que exalta y combina un conjunto armónico de las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu, al asociar el deporte por cultura y educación. El olimpismo propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo por los principios éticos y fundamentales universales. Eso es lo que nos dice la Carta Olímpica, y pues lo que me queda a mí es que desde los principios del olimpismo, cuando hablamos, digamos, de la filosofía, hablamos de la armonía entre cuerpo, mente y alma. Y desde el deporte como educación es una herramienta para incluir disciplina, esfuerzo y superación a manera de educación, a manera del juego limpio, y la que busca fomentar la práctica limpia, sin trampas, sin corrupción. A manera de la participación sobre la victoria, nos dice que lo importante no es la victoria ni el triunfo, sino que lo importante es la lucha, no es haberse vencido, sino haberse batido bien. Desde la paz y el entrenamiento entre las naciones y la discriminación, promueve la no discriminación, ni la discriminación entre etnias, ni razas, ni naciones. Eso lo podíamos ver en el minuto 5:20, cuando el atleta desafía a Hitler y va y le colabora a su compañero, dándole el tic para que alcanzara la medalla olímpica. Desde los valores fundamentales del olimpismo, hablábamos de Citius Altus Fortus, más rápido, más alto, más fuerte. Esa frase nos la da el sacerdote Domenico Henri Didon en 1891, y nos dice que vivir como una victoria toda competencia. Él era un amigo de Pierre de Coubertin, y por eso, digamos, tuvo como tan presente el eslogan. Nos dice que desde la excelencia no solo se refiere a ganar, sino a dar lo mejor. No se refiere solo a ganar, sino a dar lo mejor de sí mismo. Desde la amistad promueve la camaradería, una unión entre los atletas y las naciones. El respeto, que incluye el respeto por sí mismo, por uno, por los demás y por las reglas del juego. Es muy importante aclarar eso. Y bueno, hablamos de una línea de tiempo, y vamos a empezar a hablar desde una línea de tiempo de los Juegos Olímpicos antiguos, que nos tenemos que remontar a la antigua Grecia, y nos dice que va desde el año 776 a.C., que se celebran los primeros Juegos Olímpicos en Olimpia, Grecia, hasta el 393 después de Cristo. Los Juegos Olímpicos se realizaron cada 4 años, que eran las Olimpiadas, con eventos como carreras, lucha, pentatlón, pancración y demás. En el año 393 después de Cristo, el emperador romano Teodosio prohibió los Juegos Olímpicos por considerarlos paganos. Esta práctica también nace entre guerras. Eran naciones que vivían en guerra, pero cada 4 años daban un tiempo en el cual se reunían exactamente en Grecia y, digamos, exaltaban a los dioses como Zeus. Era muy importante los dioses para ellos. Y pues así como darle un cese a las guerras que vivían en ese entonces. ¿Qué puedo comentar sobre eso? Había algo que comentaban mucho, que era la calocagatía, que busca la excelencia física, moral y espiritual, el arte y la virtud. Eso viene desde la antigua Grecia. Nos hablaba de hechicería, tregua olímpica, y era el periodo que se suspendían las guerras. Nos habla del agón, que es la lucha agónica de la competencia, la rivalidad, lo honorable, el juego, el certamen griego. Nos hablaba de Cleos, el honor y la gloria, la relación con los dioses. Entonces, pues dentro de la relación con los dioses nos decía que, digamos, era para las mujeres, Pelops era un héroe mitológico con relación a los juegos. Enes, Apolo, considerado los patrones de los atletas, y pues los demás dioses que venían con la religión, con las creencias. Desde el Renacimiento olímpico, bueno, entonces hablamos que en 1896 Pierre de Coubertin prohibió los Juegos Olímpicos modernos de Atenas, Grecia. Participación de 14 países y 241 atletas. Los Juegos Olímpicos en el Renacimiento busca ser un espacio
de fraternidad y corporalidad mundial más alta, más allá de la política o la cultura. Amateurismo sin fines comerciales ni sentido y con sentido ético. El deporte como medio y método de educación. Pero bueno, para Pierre de Coubertin nos decía, esos eran los años. Y nos hablamos también desde una expansión. En 1960 se da la primera transmisión televisada internacional de los Juegos Olímpicos en Roma. En 1968 se dan los primeros Juegos de controles antidopaje en México. En 1980 a 1984, boicots en los Juegos Olímpicos de Moscú, de Los Ángeles, por tensiones políticas de la Guerra Fría. En 1992 se permite la participación de atletas profesionales en Barcelona. En el 2000 se suman más allá de los deportes de las disciplinas, incluyendo el taekwondo, el triatlón y el cine. Bueno, ¿qué nos dice eso? Pues nos dice que, digamos, ha venido teniendo un fomento y una expansión, digamos, a nivel mundial los Juegos Olímpicos, llegando a tomar partido tanto en la política como fue en la Guerra Fría, como la participación de atletas profesionales, que no sea solo amateurismo, sino con el fin de dar un mejor espectáculo y en no negarle la posibilidad de participación a ese deportista que quiso dedicar su vida al deporte, pues se le da la inclusión, también con los medios, también buscando la salud integral entre cada atleta. ¿Y cómo lo hacemos? Desde el no dopaje, desde garantizar un juego limpio y unas condiciones favorables no solamente para la competencia, sino para la vida de cada deportista. Eso por ese lado, renacimiento olímpico y expansión. También nos dice que en la actualidad son más de 200 países nuevos en las naciones de los deportes de profesionalismo. En resumen, el sanacimiento del olimpismo busca revitalizar estos ideales y adaptarlos al mundo moderno, asegurando que el deporte siga siendo una herramienta de educación para la paz y el desarrollo. El olimpismo en la actualidad desarrolla el integral del ser humano, a nivel deportivo, personal, físico, social, atletas que sean funcionales en su sociedad. Busca la igualdad, la inclusión, ya sea de razas, políticas, religiones, géneros. Busca, digamos, el juego olímpico, una ética deportiva que lucha contra el dopaje, contra la corrupción, como ya lo veníamos hablando. Busca la paz y la amistad entre las naciones, fomenta la paz, la unión de los pueblos, el entretenimiento, la cultura, la sensibilidad y el legado. Movimiento global que utiliza el deporte como una herramienta para el desarrollo del ser humano. Eso dice que son los Juegos Olímpicos modernos y un poco de su expansión, los Juegos Olímpicos en la actualidad. Ya, bueno, vamos a mirar unos atletas célebres que han marcado, digamos, ítems y han puesto la vara bastante alta en los Juegos Olímpicos. Y hablamos de Emil Zatopek. Él nació el 19 de septiembre de 1922 y murió en el año 2000. Era de Checoslovaquia, ganó 3 oros en 1952 en los 5.000, 10.000 y la maratón. La locomotora, le decían. Y no era suficiente el talento para correr o sonreír al mismo tiempo. Frase del mismo Emil Zatopek. Él se hizo famoso no solamente por haber ganado los 3 oros, sino por la perseverancia que tuvo. Duró 3 olímpicos más en los que no podía ganar. Y luego gana y miramos que él corre en el video no a celebrar su triunfo, sino a abrazar a su eterno rival, diciendo que el agón, que esa lucha, que esa competitividad sana es importante para el desarrollo del ser humano. Tenemos a Fanny Blackens. Pido excusas si no puedo pronunciar bien los nombres. Y bueno, neerlandesa. Ella nació en 1948. En 1948 tuvo 4 oros. Nos dice ella, ¿por qué resalta tanto ella? Porque ella era una ama de casa francina. Y en el 26 del 4 de 1918 al 25, nació en el 26 del mes de abril de 1918 y murió el 25 de enero del 2004. Y ganó 5 premios de oro. Fue la mejor atleta
en 1948, a pesar de que se había retirado 2 Olimpiadas para ser ama de casa. Entonces pues nos dice que también el deporte puede llegar a la inclusión, no solamente ese deportista que vive, almuerza, cena, descansa deporte, sino pues de esas personas que igual que todos tenemos una vida con familia, con problemas, con estrés personal fuera de lo deportivo, desde lo amoroso. Entonces pues es bastante, digamos, como exaltar a esa persona ahí. Luz Lons y Jesse Owens. Bueno, ellos dos, Luz Lons nace en 1936. Tiene los Juegos Olímpicos, perdón, los Juegos Olímpicos en los que ellos se encuentran son en 1936 y muere en 1943. Y Jesse Owens llega Jesse Owens de 1913 a 1980 vivió. En 1936 tuvo 4 oro de 100, 200 en salto largo por Argentina y 4 por 100. ¿Qué nos dice de ellos dos? Pues nada, es muy interesante porque estaban en plenas Juegos Olímpicos con la participación del ejército nazi y en presencia de Hitler. Luz Long le da las indicaciones a Jesse Owens para corregir y que él se llevara el oro, acto que a Luz Long le costó su vida deportiva y al parecer su vida porque se comenta que lo mandaron a la guerra en ese entonces. Natalie Dutton. Entonces, bueno, de Natalie Dutton, 1984, en el 2002 compitió en aguas abiertas y quedando, ya les confirmo en qué quedó, quedando de puesto 36. ¿Qué nos dice esta señora? Ella era una atleta, era de natación, ella sufre un accidente, pierde una pierna y aún así logra competir, llegando a muy buenos resultados, demasiados excelentes resultados, y no solamente a competir con atletas paralímpicos, sino con atletas 100% funcionales y quedando con muy buenos resultados. Es como esa muestra de agón, del verdadero agón de los Juegos Olímpicos, que nos dice que la lucha es usted contra usted. Wilmer Roberts, me voy a adelantar un poquito de esto. Bueno, el eslogan de los Juegos Olímpicos, y eso nos hace referencia, digamos, a los 5 continentes, es decir, que es algo mundial. Y bueno, el azul nos representa el continente de la Oceanía, el verde nos representa Europa, el amarillo nos representa Asia, el negro nos representa África y el rojo nos representa América. Y lo que refiere es un cinturón de amistad y lo realizaron en 1913 por Pierre de Coubertin. Y pues nada, ¿cómo podemos aplicar el olimpismo en la vida? Desde la diapositiva nos decía que el olimpismo no solo se trata de los Juegos Olímpicos, sino de un estilo de vida basado en los valores que puedan aplicarse a nuestra vida diaria, fomentar una excelencia personal, que nuestra mejora, buscar siempre nuestra mejor versión, hacer que el deporte sea nuestra vida, que ese tipo de competencia, que exaltar ese tipo de agón lo llevemos a lo diario, no solamente desde el deporte, sino desde cómo me relaciono yo con el otro, cómo me relaciono con mi familia, cómo actúo en mi trabajo, en mi universidad y en todos los espacios que me involucro. Y me dice que hay que vivir con respeto. Vamos a vivir con respeto, actuando con integridad, sin interrumpir la vida de los demás, sino desde mis oficios diarios. Así lo podría, digamos, representar desde promover la amistad, la unión, desde mantener el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu y superar desafíos con determinación. Nada, queríamos continuar con un pequeño juego que estuviéramos en participación de clase, pero esto fue todo desde mi exposición, chicos. Espero les haya quedado un poquito claro, haya sido bastante pertinente. Un abrazo y nos vemos en clases.